¿no? De ese pensamiento. Entonces, sin duda hay que dejarlos de repente que se aburran un poquito. Sí, claro que sí. Ahora, sobre los niños que tienen en esta edad que hay mucho balbuceo, yo siempre les digo a los papás, ok, yo no entiendo nada, ¿no? Pero yo quiero que él continúe balbuceando y quiero que poco a poco esas aproximaciones que tiene para intentar imitar una palabra sean cada vez más completas, sean cada vez más adecuadas o más exactas. ¿Cómo lograrlo? ¿No? Entonces, sí, hay que contestar al balbuceo. Cuando ellos nos dicen, mamá, papá, podremos entender que nos está contando algo. ¡Claro! Es verdad. El perro, ¿no? A lo mejor yo entendí un solo detalle, entonces yo le voy a brindar una palabra sobre todo eso que él me balbuceó, pero que él sepa qué significa, porque muchas veces decimos, es que como no le entendí nada, simplemente no dije nada porque yo no supe qué me dijo, y entonces perdemos ese balbuceo. Para que nosotros logremos un hábito, un balbuceo, una palabra nueva, una interacción, necesitamos motivarla, ¿no? Entonces, si la escuchas y la recibes, ¡ah, claro! Responde, motívala, ¡ay, qué padre! Si me dijiste eso, y expande, ¿no? Entonces, dale información sobre lo que él te dijo. Una palabra basta para que él sepa que comprendiste y pueda intentar, pues, imitar esa palabra o utilizarla de forma más frecuente. Y me gustaría que pudiéramos aclarar otro también mito que tiene que ver con el uso del chupete o del chupón en los niños cuando ya pasaron el año y comienzan este proceso del habla. Existe un mito que dice que retrasa el habla. ¿Es cierto o no es cierto esto? Bueno, lo que pasa es que sí mueve las estructuras oromotoras, pues, o sea, la dentición sí la puede afectar. El chupete se recomienda hasta el primer año de edad. ¿Y por qué? O sea, sí tiene beneficios. Hay estudios que demuestran que previene la muerte de cuna, por ejemplo. Pero avanzada esa edad, los niños ya no lo necesitan. También considero que se debe dejar de una forma respetuosa, que hay muchos cuentos, hay canciones, hay estrategias que podemos utilizar. Yo les preguntaba a los papás qué estrategias utilizaron ellos y algunos me decían, pues de repente lo perdimos y ya no regresó y él ya no lo pidió. Pero hay niños que para ellos el chupete puede fungir como un objeto de transición entre esta etapa de ser bebé a ser un niño más grande. Entonces hay que trabajarlo con mucho cuidado, pero sí, lo que sí sucede es que sí afecta, esta estructura la afecta. Entonces lo que puede es afectar a la dentición y por ende a la producción de los sonidos. Como tal en el lenguaje, no. En el lenguaje lo que afectaría más en casa serían las estrategias que yo utilizo o que no utilizo. La interacción a veces con ellos, el dejar de promover el balbuceo, por ejemplo, o darles todo lo que necesitan, ¿no? O ni siquiera que ellos lo pidan señalando, anticiparme. Yo sé que a esta hora él me pide una galleta, entonces antes de que él me la pida, aquí está la galleta. El pequeño tiene todos los juguetes a la mano, entonces no hay necesidad de comunicarme porque yo tomo lo que necesito, ¿no? Incluso hay niños que abren el refri y agarran su juguito y ¿para qué me comunico? ¿Para qué hablo? Entonces, estas estrategias pueden afectar, pero como tal, el lenguaje no. Tal vez él habla con el chupete. Uh-huh. Otro tema que siempre se dice, un comentario súper común, es como los niños hablan más tarde que las niñas. ¿Existe una diferencia de géneros en el desarrollo del lenguaje? No, eso es un mito. Hay muchos mitos alrededor de esa parte, ¿no? Incluso me han dicho los papás, es que mi hijo tiene mellizos, ¿no? Es que la niña tuvo un desarrollo motriz más lento que él, pero él más rápido en el lenguaje. Creo que depende de cada uno de los pequeños. O sea, sin duda, esto es algo que veo mucho con los papás en el webinar de estimulación del lenguaje en casa. Y les digo siempre, el desarrollo va en una línea, ¿no? ¿Qué quiere decir? Que vamos a ir de forma ascendente. Las habilidades que se pierden, eso tampoco es normal, pero cada niño va a ir a su ritmo. No va a dejar de lado los hitos o las etapas que están marcadas, que están estudiadas, que se esperan más o menos a cada etapa. Esto sí hay que tomarlo en cuenta, sí los vamos a esperar en esas etapas, pero tienen una historia clínica. ¿Cómo fue el embarazo con ese bebé? ¿Cómo fue su nacimiento? ¿Cómo ha sido su desarrollo hasta ahora? ¿Cuál es su interacción en casa? La rutina. Todo eso influye en el desarrollo de un niño y es por eso que en cada caso podemos esperar algunas variantes, pero no hay nada que demuestre eso es un mito.
¿Qué pasa con los niños bilingües? También ahí hay mucho mito que dicen que los niños Ujú. bilingües, hablar tantos idiomas genera que se demoren un poco más en desarrollar el lenguaje. Ujú. ¿Esto es tan así o a qué se debe en el fondo? Porque a veces hablan un poco después. Hay un periodo silente, así lo conocemos. En el desarrollo del niño bilingüe podemos observar una etapa silente. Y esta etapa lo que está haciendo es que nuestro pequeño está como adquiriendo ese idioma, comprendiendo el uso y podemos esperar que habla menos de lo esperado. Sí es importante que nosotros, porque a nosotros nos han llegado también casos de niños, que el bilingüismo no causa trastornos, pero sí nos han llegado casos de niños y que aparte tienen alguna dificultad de lenguaje. Eso sí lo hemos visto, pero no es causado por el bilingüismo. ¿Qué pasa con estos niños entonces cuando hay un retraso del lenguaje? ¿Es porque tienen otro tipo quizás de trastornos o no estoy haciendo la estimulación correcta? Porque pasa mucho que, claro, donde hay casas que se hablan 3, 4 idiomas a veces y el niño no habla nada y llegan los 2, 3 años y el niño no habla nada. Eso se debe a que hay un mal trabajo de la estimulación. Probablemente lo estamos llenando de mucha información y el niño no sabe qué hacer, es como en qué idioma hablo. ¿Por ahí iría la línea en No, el no, fondo? no. En realidad, el exponer a un niño a diferentes idiomas no va a generar ningún desfase. Ellos naturalmente van a tener sus etapas, pero naturalmente, o sea, vamos a observar que hay un desarrollo del lenguaje. En cada caso puede haber como, es muy diverso. Realmente hemos tenido casos de niños que evaluamos y hay un trastorno en el desarrollo del lenguaje y hay otros donde son aspectos de la interacción en casa que hay que mejorar con los padres, trabajar con ellos para enseñarles cómo estar expandiendo y mejorando el lenguaje de los pequeños, ¿no? Creo que en cada caso pudiéramos encontrar algo diferente, pero sin duda algo que sí, siempre les digo a los papás, no. O sea, el que esté expuesto a 1, 2 o 3 idiomas no va a generar un desfase en su lenguaje y mucho menos un trastorno. Perfecto. Hablemos ahora de los errores que cometemos los papás, porque acá tenemos mucho que ver a veces en la estimulación del lenguaje de nuestros niños y el que no se desarrolla a veces ese lenguaje. ¿Cuáles son los Así errores que es. ustedes has visto, que tú has visto en base a tu experiencia, más comunes que cometemos los papás a la hora de comenzar o tratar la estimulación del lenguaje de nuestros hijos? Bueno, hay varios. O sea, no me gusta también como decirles a los papás, a veces un error. Creo que nadie nos enseña, ¿no? A lo mejor cuando Desconocimiento nosotros quizá, estamos sí. criando, así es, ¿no? O sea, y Mm. de una forma muy natural en la que están intentando y criar a sus pequeños y sucede, ¿no? Y creo que son más bien como cosas que podemos mejorar. Por ejemplo, utilizar palabras que el niño pronuncia de forma chistosa o que no dice bien, ¿no? Y al final, cuando vemos a los pequeños, tenemos un diccionario de palabras que él ha inventado y que toda la familia utiliza. Ese es un error, porque entonces nunca le dimos al niño una corrección sobre cómo se dice realmente esa palabra y esa palabra se queda hasta que tienen 5 o 6 años y puede afectar en la producción de los sonidos, porque nunca hay un modelo de corrección. Entonces, ay, es que me encanta cómo le dice Bubi a la leche y la leche se queda haciendo eso para siempre y entonces otras palabras también se empiezan a pronunciar así, ya te dio risa. Sí, y nos da mucha ternura, pero realmente vamos a ayudarles más dándoles la palabra correcta. Sí, Entonces, es ok, cierto lo que dice, si es ustedes cierto. hacen eso, ¿qué hacer en cambio? Les voy a decir qué hacer en cambio. Entonces, si él dice de otra forma, ustedes simplemente repitan la palabra de forma correcta y siempre llámenle a las cosas por su nombre. Ese es uno. Y una variante de ese sería hablar como habla mi hijo, con los mismos errores de pronunciación, a lo mejor para su edad hasta adecuados, pero que perduran o permanecen hasta que él es más grande. Ese lenguaje como infantil que a lo mejor él tiene, si yo lo imito, tampoco le doy una oportunidad de corrección, ¿no? Entonces luego los niños hablan y yo le hablo igual y entonces jamás hay corrección, el niño sigue hablando mal y cuando llega a una edad en la cual tenemos que medir esa claridad de la, pues nos damos cuenta que hay bastantes sustituciones o omisiones o distorsiones de los sonidos. Ese es otro pues error o aspecto a corregir, ¿no? Si yo lo hago, entonces voy a dejar de hacerlo y cuando mi hijo diga algo mal pronunciado, yo se lo voy a corregir de la forma correcta
Y pueden hacer énfasis en el sonido que él no pronuncia para que lo escuche y se retroalimente auditivamente. Otro error es adivinar lo que él dijo o anticiparme, como les decía, ¿no? Adivinar es, el niño nada más mira a mamá y mamá ya sabe. Y yo sé que hay esa comunicación, yo sé que ellos se entienden, yo sé que ustedes entienden al 100%, pero hay que darle el lenguaje a esa mirada, hay que darle lenguaje a ese gesto, hay que darle lenguaje a señalar, porque si no, esa conducta comunicativa, que es señalar, voltear a ver, hacer una mueca, ¿no? Me decía una mamá, es que ella me hace una mueca y yo sé qué canción quiere, ¿no? Comunica, realmente tiene la función y entonces no hay necesidad del lenguaje oral. Entonces hay que acompañarlo. Si hace, ¿quieres la canción del conejito? ¿No? Y podemos decirle, imítame un sonido. Si no tiene una palabra, un sonido. Empecemos con metas bajitas, pero pidamos lenguaje. Entonces ese es como de adivinar y anticiparme, ¿no? Entonces el niño no tiene necesidad de pedir nada porque yo cubro todas las necesidades antes de que él siquiera señale. Entonces anticiparse también puede ser otro. No sé, ¿quieren que les cuente algunos otros? No, yo creo que esos son los más comunes, porque a veces como mamá, es que yo me reía, porque lo hago, todo lo que tú dices yo lo hago, mi hijo no va a hablar hasta los 6 años. No, es súper difícil, porque como tú dices, vivimos en una conexión tan intensa que a mí me pasa exactamente, es como yo miro y sé qué quiere, qué no quiere, veo gestos y sé lo que quiere y me adelanto para que no llore, para que no grite. Claro. Entonces, claro, ahí hay un error. No un error, algo que corregir, como tú bien dijiste, para las mamás. Me gustaría que por último nos dieras un consejo final como mamás, pero antes me gustaría saber cuándo yo debería llevar a un especialista a mi hijo para que vea si tiene realmente un trastorno del lenguaje o no, en qué edad aproximadamente, o qué signos yo me debería fijar para poder ir a un especialista. Muy bien. Bueno, como les comentaba al inicio, si yo tengo un pequeño que ya tiene un riesgo en su desarrollo, que haya sido prematuro, que yo haya tenido complicaciones tanto en el parto o en mi embarazo, que siempre los lleven. El primer año de vida es fundamental que vayan con su pediatra porque ellos nos apoyan mucho a detectar todos estos trastornos del neurodesarrollo. Entonces, ese primer año es fundamental. Y si yo tengo un pequeño con estos riesgos, sin duda tengo que llevar un programa de intervención temprana. Puede ser que mi pequeño, yo he tenido niños prematuros que no tienen los desfases que a lo mejor yo esperaría para la gravedad, ¿no? Del tiempo que fueron prematuros, pero vale mucho la pena porque no sabemos realmente cuál va a ser el desfase. Entonces, nosotros empezar a trabajar en esa estimulación de su desarrollo. Si yo tengo un pequeño de 1 año que no tiene ninguna intención de comunicarse, que no establece contacto visual, que la parte social es difícil para él, que a lo mejor hay situaciones, sonidos, sensaciones que lo sobrecargan o lo llevan a una crisis o a llorar, vale la pena contactar con un profesional y que podamos saber por qué está ocurriendo esto. Niños de los 2 años en adelante que no tienen lenguaje, luego me sorprendo mucho y me da tristeza, porque si llega un niño de 5 años con nosotros que no habla, hemos perdido años súper valiosos de su desarrollo. Y aparte se van empezando como a juntar signos y síntomas, ¿no? Entonces ya no nada más es que no habla, ahora se frustra, ahora llora, ahora ya está muy enojado porque es una gran frustración no poder comunicar. Entonces, si a partir de los 2 años yo tengo un pequeño que no habla, que veo que su comunicación es deficiente, hay que ir con un profesional. Y ahorita también les digo, créanme que las sesiones online funcionan. Estamos en una situación como súper extraordinaria. No dejen que el tiempo se vaya. Incluso pueden contactar terapeutas de todo el mundo, ¿no? La moneda, el cambio también a lo mejor les puede hacer más fácil el contactar a un terapeuta y pagar un tratamiento, y créanme que tiene resultados, para que no dejen pasar el tiempo. Muchas mamás nos dicen, voy a esperar a que esto pase. No sabemos cuándo va a pasar esto, pero el desarrollo de tu pequeño no se detiene, ni la dificultad que presenta. Entonces hay que darle atención oportuna siempre. Qué buen consejo final el que acabas de dar, Mariana, porque con la pandemia muchas mamás
hemos quedado esperándonos de que, ay, no, que esto va a pasar, es que esto va a pasar. Y resulta que hoy día los profesionales de la salud están entregando terapias online que tienen la misma efectividad que una terapia presencial. Así que es muy importante que eduquemos también a las mamás con respecto a lo que tú acabas de decir. Y precisamente con eso, ya para cerrar y agradecerte